Hubo un tiempo en que los bosques del sureste de Estados Unidos resonaban con los golpes sonoros del pájaro carpintero real, también conocido como el carpintero pico de marfil. Esta majestuosa ave, una de las más grandes de su especie, era fácilmente reconocible por su plumaje blanco y negro contrastante, su impresionante cresta roja y su poderoso pico, capaz de abrir cortezas gruesas en busca de insectos. Para los pueblos originarios y los naturalistas del siglo XIX, observar a este pájaro era una experiencia mística. Algunos lo llamaban el pájaro fantasma, por su habilidad de desaparecer entre los árboles. Sin embargo, su canto y su tamborileo dejaron de oírse, y su silueta se desvaneció entre las ramas. Hoy, muchos lo consideran extinto, aunque aún hay quienes creen que sigue oculto en los rincones más profundos de los pantanos. El carpintero pico de marfil habitaba los densos bosques antiguos del sudeste de Estados Unidos y de Cuba. Dependía de árboles grandes y maduros para anidar y alimentarse, especialmente los que estaban parcialmente muertos o enfermos, pues ahí encontraba su presa favorita, las larvas de escarabajos. Esta relación con árboles en descomposición lo hacía vulnerable en un mundo donde la tala indiscriminada arrasaba con los bosques primarios. Era un ave altamente especializada, lo que significaba que cualquier alteración en su entorno tenía consecuencias dramáticas. No era solo un ave más del ecosistema, sino una pieza clave del equilibrio forestal. Durante el siglo XIX y principios del XX, la expansión de la agricultura, la explotación forestal y el crecimiento de las ciudades transformaron completamente el paisaje. Millones de hectáreas de bosques fueron taladas para obtener madera o abrir espacio a la ganadería. Los hábitats del pájaro carpintero desaparecieron rápidamente, y con ellos, la esperanza de su supervivencia. Las poblaciones comenzaron a fragmentarse, y pronto, las observaciones se volvieron cada vez más escasas. Cada vez que un bosque desaparecía, también se extinguía una posibilidad de mantener viva a esta especie. Además de la pérdida de hábitat, el carpintero pico de marfil también fue víctima de la caza. Su llamativo plumaje lo convirtió en una presa codiciada por coleccionistas, museos y taxidermistas. Algunos incluso lo mataban solo para obtener una muestra decorativa. En una época donde la conciencia ambiental era casi inexistente y la protección de la fauna salvaje era escasa o nula, pocas voces se alzaron para defenderlo. Esta indiferencia colectiva permitió que la especie caminara, casi sin obstáculos, hacia la extinción. En 1924, el ornitólogo Arthur Allen capturó una de las primeras y más famosas grabaciones de audio del carpintero pico de marfil. Ese sonido, casi fantasmal hoy en día, se convirtió en un símbolo de la lucha por su conservación. Más tarde, en la década de 1930, el ornitólogo James Tanner emprendió una expedición al pantano de Singer Tract en Luisiana, donde aún se reportaban avistamientos. Tanner vivió junto a los últimos individuos conocidos durante meses, registrando sus comportamientos, grabando sus sonidos y documentando su hábitat con una dedicación casi obsesiva. Tanner estudió a fondo al último grupo conocido de carpinteros reales y documentó sus hábitos, dieta y comportamiento. Pero al mismo tiempo que él observaba a estas aves únicas, los madereros talaban los árboles de los que dependían. A pesar de las súplicas de los científicos y las peticiones al gobierno, se permitió la continuación de la explotación del bosque. Así, en pocos años, la colonia desapareció. Tanner quedó devastado. Había presenciado en tiempo real la desaparición de una especie que trató desesperadamente de salvar. Su diario se convirtió en uno de los testimonios más trágicos de la historia de la conservación. Durante décadas, el carpintero pico de marfil fue considerado extinto. Sin embargo, en 2004, un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell aseguró haberlo visto en los pantanos de Arkansas. El hallazgo provocó entusiasmo internacional y revivió la esperanza de que la especie aún viviera escondida en los bosques. Se inició una intensa búsqueda, con cámaras trampa, grabadoras de sonido, helicópteros y drones. Se gastaron millones de dólares en expediciones. Aunque se obtuvieron grabaciones de sonidos parecidos y videos muy borrosos, no se logró obtener evidencia definitiva. Muchos científicos cuestionaron los resultados, y la comunidad ornitológica quedó dividida entre creyentes y escépticos. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, los avistamientos continuaron. Personas en Florida, Luisiana, Carolina del Norte y otras regiones aseguraron haber visto al misterioso pájaro. Algunos eran observadores expertos, lo que daba credibilidad a sus testimonios. Otros eran turistas o pobladores locales con menos experiencia, lo que generaba dudas. Aún así,
se inició una especie de fiebre por encontrar al pájaro carpintero perdido. Blogs, documentales, foros de discusión y hasta expediciones independientes surgieron, todos con la esperanza de documentar lo que podría ser el regreso más extraordinario en la historia de la ornitología moderna. Uno de los factores más intrigantes del caso es que el hábitat necesario para el carpintero pico de marfil sigue existiendo en algunos rincones remotos del sur de Estados Unidos. Estos lugares son de difícil acceso, con pantanos profundos, bosques impenetrables y escasa presencia humana. Si una especie pudiera mantenerse oculta por décadas, sería en un sitio como ese. Hay quienes comparan esta situación con la del celacanto, un pez que se creyó extinto por millones de años hasta que fue redescubierto en el siglo XX. En 2021, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció que propondría eliminar oficialmente al carpintero pico de marfil de la lista de especies en peligro y declararlo extinto. Esta noticia provocó una ola de tristeza y polémica. Muchos conservacionistas argumentaron que aún existía la posibilidad de que algunas aves sobrevivieran. Otros criticaron el enfoque del gobierno por rendirse sin continuar la búsqueda exhaustiva. Para algunos, esta decisión era una lápida colocada demasiado pronto. Más allá de la ciencia y la política, el carpintero pico de marfil se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida silvestre. Su historia ha inspirado documentales, novelas, obras de arte y hasta canciones. En los murales urbanos, en las portadas de libros de conservación, su figura sigue viva, recordándonos que cada especie cuenta, incluso cuando ya no está. Este pájaro, que en vida apenas era conocido por algunos naturalistas, ha alcanzado una inmortalidad cultural que pocos animales han logrado. La historia del carpintero pico de marfil también ha influido en políticas de conservación. Su posible extinción ha sido un argumento fuerte para la creación de áreas protegidas, programas de reforestación y campañas educativas sobre biodiversidad. El temor a perder otras especies de forma tan trágica ha motivado una respuesta global más sólida para proteger los hábitats críticos. Organizaciones ambientales lo han usado como emblema para movilizar apoyo y financiamiento en favor de la fauna amenazada. Hoy, cuando enfrentamos amenazas como el cambio climático, la deforestación acelerada y la pérdida masiva de biodiversidad, la historia del carpintero pico de marfil nos resulta aún más urgente. No se trata solo de una especie desaparecida, sino de un recordatorio de lo que ocurre cuando actuamos demasiado tarde. Su figura alada, que alguna vez surcó los cielos del sur estadounidense, se convierte en advertencia y en llamado. Cada bosque protegido, cada árbol plantado, cada esfuerzo por reducir nuestro impacto es una oportunidad de evitar que otros sigan su camino. La tecnología, la educación ambiental y la conciencia colectiva son nuestras herramientas para no repetir errores pasados. El silencio que dejó el carpintero pico de marfil puede transformarse en una sinfonía de acciones que salven a quienes aún tienen esperanza. Porque no se trata solo de un pájaro perdido. Se trata de nosotros. De nuestra capacidad para convivir con la naturaleza y respetar su equilibrio. El carpintero real, aunque tal vez ya no vuele entre nosotros, sigue resonando en la historia como un canto lejano que nos advierte, nos inspira y nos recuerda que aún estamos a tiempo.